Hola a todos, bienvenidos una semana más al blog de la Dire. Bueno, en esta semana os voy a terminar de contar la historia de cómo salí del closet, cómo salí totalmente del closet o cómo terminé siendo yo. Luego he leído todos vuestros comentarios y también comentar un poco que, en resumen, casi diría que el 90% de todas nosotras hemos pasado por la misma situación. Nuestros padres no terminan de aceptarnos, pero nos terminan aceptando poniendo una distancia. Es decir, al final tenemos un final feliz, que es lo importante y lo que tenemos que empezar a transmitir a todo el mundo. Que hay un final feliz, solamente que a veces para llegar a ese final hay que pasar por unos momentos no tan felices. Y para los que no visteis el anterior capítulo, en el que era la primera parte de cómo contaba que salí del armario, os dejo el enlace aquí. Y para el resto, vamos por la cabecera. Capítulo 1. ¿no? 14, es que es muy difícil. Muy buena. Creo que ahora en septiembre hago exactamente 14 años que me vine a Madrid. Me vine a estudiar y es verdad que el primer año, pues, aunque mi padre me dijo que me apoyaría en lo que yo decidiera estudiar, a la hora de la verdad, como mi madre estaba muy en contra en que yo me fuese de Málaga, porque pensaba que era otra de mis locuras, porque claro, como irme a Marbella, Madrid también era otra locura. Yo tenía un paro de 600 euros al mes y con eso sobreviví durante un año. Pagaba un alquiler, creo que era de 250 euros, que compartía un piso con otras 2 personas. Y así estuve un año. En ese año mis padres se dieron cuenta que, que sí, que me estaba dedicando a estudiar, que era una persona responsable y decidieron apoyarme económicamente para poder seguir estudiando. La cuestión es que lo que más rabia me da es que tuve que demostrar. No fue nunca de primera. Siempre he tenido antes que demostrar y después me apoyan. Y ahora lo veréis según voy contando más cosas. Mi primer año en Madrid, de todos modos, fue un primer año de llegar, de acostumbrarme a una ciudad más grande. A veces tienes miedos estúpidos, quiero decir. Me sentí como una provinciana de me van a robar, me van a no sé qué, me van a tal. Y nunca me han robado en Madrid. Debo decir que todas las veces que me han robado en Málaga. Empecé a hacer amigos, empecé a salir a sitios que me gustaba la música. Descubrí Chueca, que Chueca no es que sea mi sitio favorito del mundo, pero poder ir a bares y ves esa diversidad y esa locura y es divertido, es muy divertido. Yo sigo estudiando, la cosa es que nunca se me había dado del todo bien el instituto y de repente me encuentro que soy de las personas con mejor nota de clase. Una vez que encontré algo que me gustaba de verdad, no había ningún problema, porque me apasionaba, no me importaba leer, estudiaba, dedicaba horas extras, me quedaba después de clase para hacer cosas. Es decir, es muy importante hacer algo que te apasione porque no te va a doler quedarte más tiempo, hacer más cosas, no, porque es que te apasiona. Es súper importante. A mí me tocó todo esto en plena crisis y bueno, justo después de estudiar, cuando estaba en prácticas, me detectaron un quiste en un ovario y entonces me tuve que operar casi de urgencias porque era de 13 centímetros, con una barbaridad. Y entonces yo perdí las prácticas. Luego de terminar la operación, pues hablé con mi centro y dije, oye, que me estaba claro que lo que me había sucedido tampoco era normal. Recuperé las prácticas en verano, que podías hacer si aunque no tuvieses terminado todos los estudios, y después en el mismo sitio, cuando ya llegó septiembre, terminé de hacerlas, lo que eran las verdaderas para conseguir el diploma. La cosa es que después en ese sitio sí me seguí quedando y estuve al final como 2 años, ahí conseguí mi primer trabajo porque cubría bajas, maternidad y tal, y entonces es verdad que realmente tuve mucha suerte. También lo bueno fue que en verano aquí en Madrid todo el mundo se va, como me había tenido que operar y demás y tenía muchísimas ganas de hacer cosas, claro, casi nadie cogía esas becas y yo me dediqué a cogerlas y eran aparte remuneradas. Me quedé y eso me hizo pues seguir adelante. Me acuerdo que después ese sitio donde yo estaba cerraron, pero una de mis compañeras me dijeron, están buscando digitalizadores para Magnolia, que es una gran, ya no existe, pero una productora muy grande que había en Madrid, y era para Supernanny, no sé si alguno conocéis Supernanny, y ahí estuve 2 años. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues a partir de ahí, yo me acuerdo que en los primeros trabajos no decía que era lesbiana, no, decía que tenía novio. Y no fue hasta, creo que los 29 años o así, que empecé a no decir hola, soy lesbiana. Por ejemplo, hablábamos del fin de semana en el trabajo, ¿no? Pues yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y yo decía, pues yo me he ido con mi novia a X sitio. O hemos ido a comer, o hemos ido tal, yo vivo con mi novia.
Y ahí ya está, sin dar más explicaciones, pero es verdad que dejé de ocultarlo o mentir, ¿vale? Y entonces me quité un gran peso de encima. A los 30 años otra vez hubo otra crisis por aquí y otra vez me quedé como 6 meses sin trabajar, la cosa estaba irregular y es verdad que mi relación pues ya no, de pareja no íbamos allá. Lo que había sucedido en estos años es que habíamos compartido juntas el crecer y bueno, todo esto con mucho cariño, pero ya no había ese sentimiento que tiene que haber entre parejas. Y joder, solo teníamos 29 años, ¿sabes? A partir de un tiempo yo de parón y irme a otra nueva productora, ahí empecé a conocer más gente. Y es verdad que lo que me había pasado en otras productoras, que tampoco veía mucha lesbiana u homosexual, ¿sabes? Y si no, lo veía el típico gay, pero también calladito, ¿no? Digamos, vale. Pero en este todo el mundo estaba súper liberado. De repente me encontraba en una mesa súper grande, trabajando con mucha gente, cada uno con nuestro ordenador y nuestros auriculares, y era, ¿vale? Esa es lesbiana, la otra bisexual, esta es gay, el otro es tal, el otro no sé qué, tal, y todo el mundo tan normal. Y me acuerdo que era verano y siempre tenía turno de tarde, que era de 3 a 11. Y me acuerdo que me decía, cuando salíamos de trabajar, vamos a tomarnos una cerveza ahí abajo, tal. Entonces hice bastante amistad con esa gente. Y ya ahí fue cuando me terminé totalmente de liberar. Porque ya compartíamos lo que era la televisión, el trabajo, aficiones y todo muy normalizado. Es que era súper normalizado, ¿sabes? En ningún momento ahí tuve que dar explicaciones de nada. Es que casi lo dieron por hecho o no sé, ¿sabes? Entonces ahí me sentí súper a gusto. Y bueno, ahí fue cuando ya me planteé el tema de mi relación, que es verdad que tampoco mi pareja estaba muy allá conmigo, así que tampoco es un problema. Simplemente yo creo que di un poquito el paso y después, años más tarde, que seguimos, ahora hoy en día somos amigas, me dijo que gracias por haber dado yo el paso, porque si no, esto se hubiese alargado hasta la muerte. Que las rupturas siempre son difíciles, un día hablaremos de las rupturas, de las relaciones tóxicas, que en este caso no era ninguna relación tóxica, pero es importante a veces ser sincero con la otra persona, contigo mismo y no tener miedo a estar solo. Claro que lo pasé después mal, pero después estás bien. Lo importante es que a veces hay que pasarlo mal para estar bien. Yo cada vez estaba más fuera del armario. Nunca había utilizado aplicaciones para ligar, me acuerdo que quedaba con alguna amiga, me decía, joder, Sandra, ponte el Tinder, ponte el Guapa, ponte no sé cuánto, ponte tal. Y fue cuando empecé ahí a ponerlo, a hablar con más chicas, a quedar con chicas, aunque nunca pasase, a veces no pasaba nada. Es decir, todo lo que no había vivido en mis 20 y tantos años, que era conocer chicas, salir, no sé cuánto, empezó a pasar en ese momento. Aún así, tropecé después con 2 relaciones bastante tóxicas, pero muy tóxicas, que esto ya hablaremos otro día. Pero de esto todo se aprende, yo no me arrepiento, ¿eh? Yo digo que todo esto hay que vivirlo. Yo siempre me alegro que todas las cosas malas, está bien vivirlas. Muy bien, porque te enseñan en el futuro lo que tú quieres y eres. Lo que yo aprendí de todo esto fue que estar sola no se está mal. Y me tiré 2 años sola. Mis amigos, iba para un lado, para otro, tenía el otro canal del Bollocine, luego estaba con lo de la webserie y empecé a escribir. Es decir, empecé con mis propias motivaciones. Aprendí que no hay nada mejor que ser atractiva para una misma para ser atractiva para los demás. Luego lo que me ocurre hoy en día, o lo que me ha ocurrido es pues haber tenido alguna relación de gente que no está del todo fuera del armario en su casa. Y a mí eso sí que me ha perdido la paciencia. Me ha ocurrido de invitarme, oye, ¿te vienes a comer a casa de mis padres? Y yo, vale, tal. Y después cuando te encuentras en esa casa, te das cuenta que te ha traído como amiga. Es que incluso te trata distinto. Incluso la hermana tiene más detalles contigo de, ¿qué quieres? Tal, lo otro. Y tú, hostia. Llámame radical, pero quizás no es una manera de obligar a la gente que salga del armario. Aparte era gente mayor, ¿sabes? Gente de 27 años, casi 30. Gente que en su casa no tenían problemas con la homosexualidad. Simplemente era gente que ellos mismos tenían problemas y se quedaban encerradas. Y era como, yo es que ya he vivido mucho, he luchado mucho para estar fuera y no puedo estar con alguien así dentro. Que es verdad que no hay que forzar las cosas. Hay que darle su tiempo, ¿vale? Como también me ha pasado después más en el futuro, que a veces he presionado un poco y he dicho, espera, no presiones, vamos a dar tiempo, intenta ser más madura, que eso es que se gana con el tiempo, la madurez. Y que esa gente salga, ¿vale? Y tú estás ahí de apoyo. Y es que después esa gente, cuando ha salido del todo, es que no han tenido ningún problema. Incluso su choque con su familia ha sido menor que con la mía, ¿vale? Porque es verdad que ser de una ciudad más pequeña no tiene nada que ver que ser de Madrid. Y es verdad que yo, si empecé con este canal y empecé a pensar, no da tanta visibilidad como normalidad, fue gracias al otro canal del Bollocine.
Y empecé a hacer entrevistas de gente que hacía otras series, cosas y tal, y decía yo, wow, vale. Me di cuenta que esa gente, claro, que hacía una visibilidad para la gente que saliera del armario, pero decía, y para la gente que ya estamos fuera del armario, ¿qué ocurre? O para la gente que debe saber qué ocurre después fuera de ese armario, que se es súper feliz. Se pasa un poco mal, en serio, pero se es súper feliz. Y a partir de ahí empecé a escribir el contacto cero. Y es verdad que yo he ido evolucionando, es que he ido evolucionando de un modo brutal. Imagínate, estoy escribiendo una serie para trans, ¿sabes? Que no es solo trans, porque va a ser LGTBQ, porque aparecen muchos personajes de tipos. Animo a toda la gente a que no se tenga miedo, que se sea cauto de todos modos, de que llegará un día en el que no tengamos que decirle a nadie, es que mamá, me gusta mi amiga, lo otro, soy homosexual. ¿Por qué? Porque me da rabia. Porque mi hermana nunca tuvo que decir, soy hetero, ¿vale? A mi hermana nunca le pusieron pegas por estar con un chico. Él ya estaba todo el día metido en casa desde el día 1. Desde el día 1. Y cuando yo traía a mi novia era incómodo. Es verdad que a día de hoy yo llevo a mi actual novia, con la que llevo casi 2 años, y vaya, mi madre encantadísima. Es verdad que Elena es Elena y que se nota el tipo de relación que tenemos, y creo que mis padres me han visto con mucha gente y me ha visto el cambio. Más feliz, que nos llevamos muy bien, que tenemos muchas cosas en común, que no es nada forzado. Y creo que eso también al final les relaja. ¿Que lo tenemos un poquito más difícil? Sí. ¿Que se puede conseguir? No hay ningún problema. Es paciencia, ser más inteligentes que ellos, y no se tienen las cosas claras desde el principio. También tenemos que darnos nuestros tiempos, ir conociéndonos, no forzarnos en hacer cosas que no nos gusten, ¿vale? Pero sí esforzarnos más por las cosas que nos gustan, porque al final vamos a querernos. Si no nos queremos, nadie nos va a querer. Y hasta aquí la chapa de esta semana. La semana que viene sí que es verdad que no va a haber blog, porque realmente me voy de vacaciones, pero me voy de vacaciones de verdad, porque siempre digo, la última vez me fui a Málaga a visitar a mis padres, pero al final siempre allí estoy trabajando y tal, estoy de visita, pero sí son vacaciones, sí estaré en el directo del siguiente making of, pero sí es verdad que ya vimos el otro día Boy Dog Cry, mi chica y yo, también es que me volví a ver la vida de Adele, y me gustaría eso, comentar Boy Dog Cry, la vida de Adele, otras webseries que he estado viendo. Animo a todo el mundo que salga del armario inteligentemente, pero que salga y que viva su vida, que tus padres ya han vivido tu vida, vive tú tu vida, que si eres adolescente, que no te preocupes, que cuando seas mayor vivirás tu vida, ¿vale? Y si estás en un país, en una ciudad que ves que es difícil, lucha por salir de ahí, ¿vale? Porque solo se vive una vez y hay que ser feliz. Y muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por favor, dale a me gusta, suscribiros y que os quiero un montón.